Estuvimos hablando, meditando con la madre. Hemos hablado de una de las cosas que necesitamos todos nosotros. Hoy mismo yo lo necesité para entrar en un cambio, en una transformación, en una liberación, ¿sí?, en mi vida de lo que era y a lo que quería llegar a ser. Es entender lo que es la mentalidad del reino. Diga la mentalidad del reino. Y hay muchas cosas que suceden cuando el pueblo, la iglesia, los creyentes van creciendo y van desarrollándose en la fe. Amén. Porque cuando vamos creciendo, vamos desarrollándonos en la fe, digamos que el tema o la palabra pasa a tener otras dimensiones, con más contenido, con más elemento espiritual. Por eso es importante saber que tenemos que desarrollarnos y crecer. ¿Sí? Hoy tal vez estaríamos tocando otros temas, otros asuntos, en la palabra, en la revelación, en la unción, pero tenemos que estar como estacionados, ¿sí?, para poder justamente alimentar, ¿sí?, una edad o una dimensión espiritual que la iglesia mantiene y conserva. Entonces es importante entender que tenemos que crecer. Diga, tenemos que crecer. Y quiero que entiendas algo, que en este mundo hay muchas personas que van a aportar una palabra, una unción, una revelación, un poder. Bueno, hermanos, pero tú tienes que entender algo, que todo el poder de Dios radica justamente, aleluya, para sus hijos. Amén. Entonces, por más que haya muchas personas con palabras, con revelación, con unciones, usted tiene el secreto de usted, es justamente entender cuál es su casa y su paternidad. Bueno, hermanos, por eso está la ley de la herencia. Amén. Y si usted no es hijo de tal persona, nunca va a ser heredero de tal persona. Amén. Entonces, digamos, usted no tiene que buscar los bienes, porque cuando Dios ha puesto un legado, una herencia, la herencia te va a buscar a ti. Amén. Me dicen amén a esto. Los bienes van a venir a ti. Diga amén. Entonces yo fui una persona que nunca busqué la palabra, la unción y la tanta revelación. Siempre busqué mi casa para ser el hijo que tendría que ser en este mundo. Diga amén a él. Entonces es clave estas cosas, porque de ese lugar avanzamos, de ese lugar nos desarrollamos, de ese lugar crecemos. Diga, crecemos. Entonces diga conmigo algo más que tengo que entender, que hay muchas personas que pueden estar iluminadas por Dios. Diga, iluminadas por Dios. Pero también yo tengo que entender que Dios ha preparado y Él ha puesto una luz específica para mí. Amén. Entonces, si yo soy llamado para andar como hijo de luz, es porque yo tengo luz. Entonces yo nunca traté de justamente de brillar en la luz de otro. Diga conmigo, yo no voy a brillar en la luz del otro. Yo voy a brillar
una mentalidad, con una capacidad para poder justamente entrar y poder movernos, ¿sí?, en la dimensión de la guerra espiritual. Diga conmigo, yo tengo que entrar y moverme en la dimensión de la guerra espiritual. Nosotros como personas de fe, personas justamente que fuimos elegidos por Dios para poder desarrollar y manifestar los diseños de Dios en el mundo, tenemos que saber que vamos a ser luchados, aleluya, que vamos a tener conflictos, que justamente vamos a tener obstáculos. Entonces, digamos, nosotros tenemos que entender que tenemos que entrar, ¿sí?, y movernos en una dimensión de guerra espiritual. No podemos nosotros, aleluya, tener una mentalidad de no entender que hay una guerra espiritual constante, hay una guerra espiritual continua. ¿Me dicen amén? Digamos, todos nosotros en alguna área tenemos alguna batalla, tenemos algún conflicto, tenemos alguna oposición, tenemos algo que se nos levanta en la familia, en el hogar, en la economía, en el ministerio. Muevan sus manos. Entonces yo tengo que entender que hay una guerra, que es una guerra espiritual, y que Dios me ha llamado no para descansar, sino para que yo como cristiano pueda ir peleando día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la guerra espiritual, para que Dios pueda llevarnos de poder en poder y de victoria en victoria. Dígame amén ahí. Entonces digan conmigo, leyes de la guerra espiritual. Ahora, lo primero que tenemos que entender acerca de la guerra espiritual es saber, diga, es saber. Primero, que hay una guerra, y segundo, que existe. Muévanme sus manos. Entonces, el problema de no tener personas con capacidad de poder entrar en una dimensión espiritual donde no somos simples creyentes, donde no somos simples hijos de Dios, sino somos creyentes o hijos de Dios con capacidades de guerra, con capacidades de lucha, con capacidades de batalla. Muevan sus manos, Dios mío. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos ser simples creyentes. Tenemos que ser creyentes que destaquemos algunas cualidades espirituales o sobrenaturales. ¿Y cuáles tienen que ser nuestras capacidades justamente? ¿Se entiende? Que nosotros somos personas que tenemos capacidad de batalla, tenemos capacidad de resistencia. Muévanme sus manos. Hay cosas que nosotros tenemos que resistir. La Biblia dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Entonces, en alguna área de nosotros tenemos que tener capacidad de resistencia. No podemos ser débiles para cualquier cosa tirarnos abajo, cualquier cosa hacernos rendirnos, cualquier cosa retrocedernos. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir estableciendo y desarrollando, aleluya, que son capacidades sobrenaturales que sirven y que afectan dimensiones espirituales. Digan dimensiones espirituales. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener es resistencia. Digan conmigo, tenemos que tener resistencia. Aleluya. Tenemos que tener resistencia, tenemos que tener aguante espiritualmente. Por eso nosotros buscamos día a día entrenarnos, capacitarnos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo, cuando se active el mundo espiritual en contra de nosotros, no nos encuentre sin fuerza, sino que el diablo encuentre la fortaleza espiritual en cada uno de nosotros, para que nosotros le podamos hacer frente. Digan amén. El problema de muchos hijos de Dios es que no tienen capacidades espirituales y no pueden resistir la prueba, no pueden resistir las tentaciones, no pueden resistir los abates. Hemos hablado del fundamento cristiano, que todo comienza con el resistir. Diga resistir. A ver, ¿en qué resistimos? En el fundamento de Dios. ¿Se entiende? En la virtud que Dios nos da.
resistencia de tu fe, la resistencia espiritual, la resistencia en Cristo Jesús. Me dicen amén a esto. El diablo no puede atacar a un creyente por sí mismo. El diablo tiene que desgastar para que el creyente pierda su fuerza, porque un creyente sin fuerza no necesita el diablo tirarlo, porque el creyente sin fuerza se rinde solo y cae por sí mismo. Por eso Dios nos da fortalezas espirituales, Dios nos da fuerzas en su espíritu. Diga conmigo, fuerzas en vuestro espíritu, en el nombre de Jesús, para que podamos resistir en el día malo. Tenemos que resistir, diga, tenemos que resistir la metamorfosis. Diga, tenemos que resistir la metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Tenemos que resistir nuestros cambios. Van a haber batallas en nosotros que no vamos a querer cambiar, no vamos a querer ser transformados, porque hay una naturaleza que le corresponde a una dimensión, a un gobierno caído. ¿Me va a sumar? Tenemos que resistir, aleluya, los procesos de legalización donde Dios cancela maldiciones generacionales para activarte en bendición. Y hay personas que vienen cargadas de maldiciones espirituales, cargadas de maldiciones de enfermedad, cargadas de maldiciones con vicio, con pobreza, con tantas cosas, y comienzan y entran en la iglesia y son fervientes, pero con el tiempo comienzan de vuelta las maldiciones a brotar y salen de vuelta esos chuchitos y las personas vuelven a parecerse como antes, vuelven a ser como antes, muevan sus manos. Tú tienes que resistir, tienes que aguantar. Decirle, tienes que aguantar los procesos. Diga, tienes que aguantar los procesos. Una vez más, tú tienes que aguantar los procesos. ¿Se entiende? Dios cuando trajo la promesa, aleluya, sí, a Jacob, le dijo, Jacob, no te voy a dejar hasta que yo termine de hacer todo lo que tenga que hacer contigo. ¿Qué le quiso decir? Jacob, ahora yo soy tu Dios, tú eres mi hijo, ¿se entiende? Pero entras en una dimensión de transformación, donde yo comienzo a transformar, donde yo comienzo a erradicar mis bendiciones y a cancelar toda maldición que venías arrastrando generacionalmente. Entonces, digamos, Jacob tuvo que estar 21 años en ese trámite. 21 años, escúchame bien, 21 años tuvo que estar en ese trámite para que Dios pueda legalizar, aleluya, las bendiciones que Dios había ya preparado para él. 21 años, 7 años, aleluya, 7 años trabajando, aleluya, por su esposa, 7 años trabajando por su otra esposa y 7 años trabajando por su bendición económica. 21 años él tuvo que resistir, tuvo que estar, tuvo que aguantar, tuvo que permanecer. Diga conmigo, hay una dimensión de trámite. Lo de Dios es legal, lo de Dios es legal. Cuando Dios te va a dar algo, primero te lo certifica en el nombre poderoso de Jesús. ¡Te bendigo la Biblia! Y hay trámites que nosotros tenemos que entender estos asuntos de trámites. Hay leyes espirituales. ¿Por qué Dios te va a bendecir? ¿Por qué Dios te va a bendecir? Wow. ¿Por qué Dios te va a bendecir? ¿Por qué Dios te va a bendecir? Aleluya. Si Dios te bendice a ti porque sí, sería injusto con aquel que no bendice. Entonces hay trámites de metamorfosis. ¿Cuántas veces te enojaste conmigo? Bueno, todas las veces que te enojaste conmigo, aleluya, fuiste justamente inhabilitado para entrar en las bendiciones. ¿Cuántas veces te envié y no fuiste? Bueno, eres inhabilitado para que las bendiciones te correspondan y te sigan. ¿Cuántas veces el diablo quiso removerte de un lugar donde él creó una paternidad para ti? Entonces tú no eres el heredero de nada. Muevan sus manos, Dios mío. Puedes estar con el mejor pastor, pero no eres heredero. Porque
porque los hijos heredan. ¿Cuántas cosas no te siguen gustando? Bueno, todavía hay cosas que rechazas de Dios en tu vida. Digamos, hay que resistir. Hay que resistir. Hay cosas que solamente están por medio del resistir. Si resiste la intervención, aleluya, el médico te dice que puede vivir después de la intervención. Tiene que resistir. Hay que resistir. Diga conmigo, una de las leyes espirituales es resistir. Y al tiene fuerza. Diga, el pastor también tiene fuerza. Amén. Esto es cuestión de resistir. Amén. Si yo no resisto, yo me comienzo a doblegar. Aleluya. Y Él me va tomando, me va conquistando, me va venciendo. Amén. El diablo muchas veces pelea contigo. ¿Se entiende? ¿En qué dimensión? En la dimensión a ver si resistes. Amén. Entonces Él usa todos sus empeños, usa todas sus habilidades, usa toda su fuerza. ¿Para qué? Para que tú puedas caer en eso. Pero tú tienes que resistir, porque hay una ley, aleluya, que el que se rinde es conquistado. Aleluya, hay una ley que el que gana conquista. Diga amén. Diga conmigo, no me voy a rendir, porque yo no estoy para ser conquistado. Dios me llamó para conquistar. Aleluya. Muchos tienen cara de rendidos ya. Muevan sus manos. Hay gente que tiene cara de rendidos. Y así como está en todo el mundo cristiano, también está en nuestra casa. Hay gente que tiene cara de rendido. Hay gente que tiene espíritu de rendición. Hay gente que ya no tiene ánimo espiritual. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces inmediatamente usted se tiene que levantar como un guerrero. ¿Cómo salgo de esta peleando? ¿Cómo salgo de esta peleando? ¿Cómo salgo de esta peleando? ¿Me dan un grito? Aleluya. Diga aleluya. Entonces diga conmigo, una de las cosas tenemos que primero entender que hay una guerra espiritual y guerra real. Hay personas que le dan vergüenza como guerrear espiritualmente. Hay personas como que se sienten ridículas. ¿Se entiende? Como que si ahora nosotros como que hacemos espiritualmente que sacamos una espada y cortamos ahora y hacemos acciones de fe. Y la gente, ay, es menos Power Ranger. ¿Saben por qué le da vergüenza? Porque tú no crees, no entiendes que hay una guerra espiritual. Diga, hay una guerra espiritual. Y a mí no me da vergüenza pelear espiritualmente. A mí no me da vergüenza venir a luchar, a levantar mis manos, a declarar en el nombre de Jesús. No me da vergüenza. Aleluya. Porque para mí la guerra es verdadera. Yo veo claramente la guerra espiritual. Yo tengo una revelación que la guerra espiritual es real, que los demonios se mueven, que los demonios se activan, pero tengo una revelación que yo tengo el poder para anular y para frenar todo tipo de demonio en el nombre de Jesús. Es que me da vergüenza, es que está el vecino y el vecino es muy lindo. Muevan sus manos. Aleluya. Pero ese vecino muy lindo te cree en la brujería y en la hechicería. Hay gente que ignora tanto la dimensión espiritual de guerra que le da vergüenza de la guerra espiritual en Dios, pero sí que cree. Miren, hay personas que dicen no, porque a mí Dios me habló. Y yo, ay, como está loco. No,
creyentes. ¿Sí? Pero no tienen cero problema de decir no, porque estaba en la casa y escuché una voz que me llamaba. Ven a mí. Imagínense si usted se le tiene que aparecer un ángel. Usted no se lo cuenta ni a su esposa, para que no quede como loco, ¿no? Amén. Pero sí tiene bien claro que se le puede aparecer algún espíritu, se entiende, algún demonio, que la madre, que la suegra. No, yo prefiero que se me aparezca un demonio y no una suegra. Diga aleluya. Amén. Ya existe. Dígalo, hijo. Vamos. También hay una guerra espiritual. Amén. Amén. Diga existe. Tiene que convencerse que hay una guerra espiritual. Que esta guerra espiritual es más real que la guerra, aleluya, que tenemos en Rusia. Amén. Esta guerra es verdadera. Esta es la verdadera guerra. Estas son las verdaderas batallas que nosotros tenemos que pelear. Tenemos que contraatacar una dimensión espiritual de muerte. Tenemos que contraatacar una dimensión espiritual de enfermedad, de destrucción, de peste. Yo tengo que armar para saber, aleluya, que Dios me da poder y me da victoria para ser sano, para ser libre, para ser bendecido, para ser próspero en el nombre de Jesús. Y toma la palabra de Dios, 2 Corintios 2, verso 11. ¿Por qué el diablo toma ventaja? ¿Por qué el diablo realmente se mueve? Mírenme tan fácilmente. ¿Por qué el diablo lo confunde? ¿Por qué lo tira para abajo? ¿Por qué lo desarma? ¿Por qué mueve sus manos? ¿Por qué lo traba? ¿Por qué lo frena? ¿Se entiende? Dice, para que Satanás no gane ventaja. Una de las cosas que tenemos que entender, que cuando tú no entiendes de la guerra espiritual, diga conmigo, Satanás tiene gran ventaja sobre tu vida. Tú tienes que entender que nada de lo que te influye, que venga con influencia, en tu vida, nada que venga con una influencia contraria, de duda, de inseguridad, de removerte, de sacarte, de tirarte para atrás, de que tú pienses esto, de que tú pienses lo otro, de que tu bendición se trabe, de que tu familia no se convierta, que esto, que lo otro. Diga conmigo, nosotros fuimos llamados a entender que hay una guerra espiritual. Entonces nosotros en nada ignoramos, porque sabemos que la dimensión espiritual que es establecida es la dimensión espiritual que va a gobernar y va justamente a controlar la dimensión natural y física. Aleluya. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque hay algo activo en contra de mí. Hay algo activo en contra de mi familia. Hay algo activo en contra de mi matrimonio. Hay algo activo en contra de mis hijos. Hay algo activo en contra de mi ministerio. Hay algo activo para que yo no pueda estar en la obra de Dios. ¿Por qué siempre meto la pata? Porque hay algo activo que está activo en tu vida. Entonces tú tienes que tener una guerra espiritual para desarmar al diablo de dentro tuyo. Para desarmar al diablo de dentro tuyo. Cuando la Biblia habla que el diablo establece maquinaciones, habla que hay cosas en tu mente, no están afuera, están adentro. Están adentro. Entonces tú tienes que saber desarmar al diablo. Tú tienes que saber desarmarlo, diga desarmarlo. Amén, porque el diablo cuando tiene propiedad para traerte pensamientos, ideas, amén, él no está afuera, está adentro. Entonces tú tienes que saber justamente, ¿se entiende? Que hay una guerra espiritual. Yo no puedo estar pensando esto, yo no puedo ser controlado por esta influencia, yo no puedo, aleluya, aleluya. Usted tiene que discernir, tiene que entender que hay un mundo espiritual constantemente activo sobre este mundo, aleluya, que es adverso a la dimensión del reino de los cielos. Entonces diga conmigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis. ¿Qué dice? No ignoréis su imaginación. ¿Seguro? A ver, díganlo. ¿Te puedo utilizar, hija? ¿Qué dijiste? No ignoréis. ¿Y qué dice la Biblia?
No ignoréis. ¿Y qué dijiste vos? ¿Estuviste pensando en todo lo que te ha pasado, frenado, estancado? Que hay una dimensión espiritual detrás, que Satanás quiere que tú te debilites, pierdas tu fuerza, te desgastes, no resistas, que te vuelvas ahora fuera del llamado de Dios para volverte a atender. ¿Qué? Seguro que tenés revelación, seguro que estás entendiendo. Mueva su mano, Dios mío. Seguro de verdad me dice que usted entiende lo que lee. Porque yo para eso estoy hasta tercer grado, para entender lo que leo. Amén. Usted tiene universidad pero no entiende lo que lee. Diga amén a él. Amén. 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 Y es una cosa los que van a la escuela y es una cosa los que van a la universidad. Los que van a la escuela, todos podemos ir a la escuela, pero en la universidad ya van gente enfocada a la vida. Diga conmigo, esto no es una escuela, esto es la universidad del Espíritu. Porque no estudio por estudiar, estudio por un oficio, estudio por una visión sobrenatural. Pero sí a la universidad de Dios. Todo estudio. Mi hijo va a la escuela y no quiere. Pero no todos van a las universidades. Tú puedes ir a cualquier colegio, pero no puedes ir a cualquier universidad. La universidad te pone reglas, manos humanos. Aleluya. Entonces, usted de verdad que sabe de guerra espiritual. Y todavía sabe de guerra espiritual. Y todavía es tan sensible, emocional. ¿Será que mi tía, que mi primo hermano, que mi hermanito? Todavía están así, entendiendo de guerra espiritual. Es más emocional que mírenme. También es guerra espiritual. Amén. Todavía sigue con eso. ¿Saben cuántos han hecho errores en la vida? Levánteme la mano. Muy bien. Ahí tenemos una persona sin error. ¿Cuántas personas hicieron un error en la vida? A ver. ¿Nunca se casó usted? Bueno, yo no hice errores, hice horrores. Y uno de los horrores que hice es meter a mi familia en mi casa. Familia de afuera. Y entró el tío, entró el primo, entró mi hermano, mi hermana. Todavía seguimos con guerra espiritual. Somos guerreros, pero no entendemos de emociones. No entendemos de sentimientos. Diga yo. Diga yo. ¿Entienden lo que digo? No ignoremos. Tenemos que tener un entendimiento para la vida. Tenemos que tener una revelación para la vida. Amén. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? ¿Para qué? Dice, pues no ignoréis sus maquinaciones, sus estrategias, sus planes, sus obras, muevan sus manos. ¿Me dicen amén? Amén. Lo segundo, diga conmigo, lo primero es entender que hay una guerra espiritual y que existe. Lo segundo es por qué peleamos. Muevan sus manitos. Para que usted sea una guerrera espiritual, una guerrera espiritual, lo segundo es entender por qué peleamos. Amén. Hay gente que no pelea porque no sabe por qué pelea. En cada pelea hay algo nuevo. Toda guerra es por algo o por alguien. ¿Me dicen amén? Amén. Si tú cedes, estás entregando, estás rindiendo. ¿Me entiendes lo que digo? Vamos, tú peleas por algo, tú defiendes algo. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Tú vas por algo, tú vas a conquistar algo.
Y la pregunta es, ¿por qué peleas? Porque si no tienes el sentido por qué peleas, ¿para qué vas a pelear? ¿O para qué te vas a dedicar tanto peleando? Amén. Amén. El problema de la iglesia es que no ha entendido. Amén. Amén. Que hay muchas cosas que están en riesgo. Y hay muchas cosas que continuamente dependen justamente de nuestra capacidad de poder batallar y de ganar. Amén. Cuando tú dejas de pelear, tal vez no solamente estás renunciando a tu fuerza espiritual, sino que estás entregando tu casa, estás entregando tus hijos, estás entregando tu prosperidad, estás entregando tu salud, estás aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dejarían de pelear por un hijo? Y usted le diría al enemigo, bueno, hacer lo que quieras con él, si querés destruirlo, si querés eliminarlo. ¿Cuántos serían capaces? Levánteme la mano. ¿Seguro? ¿Y por qué dejas de pelear las batallas de la fe? ¿Por qué dejas de pelear las batallas de la fe? ¿No estás entendiendo que detrás de tu batalla hay algo que estás dejando? ¿Hay algo que queda al descubierto? ¿Hay algo que va a suceder después de esto? Bueno, nosotros hemos sido llamados aleluya, para pelear las buenas batallas. Amén. De la fe. En esa fe está la palabra cree tú y toda tu casa serán salvos. Amén. Hay muchas promesas en la fe para tu descendencia. Hay muchas promesas de fe para tu salud. Hay muchas aleluya. Entonces yo no peleo por pelear, peleo justamente por cosas grandes, peleo por cosas grandes, porque yo no me doblego, porque yo no me entrego, porque Dios me ha puesto, aleluya, para que yo pueda vencer toda batalla en el nombre de Jesús. Personas que vienen de maldiciones de familias, de separación y de un montón de cosas. Amén. Tú no puedes dejar, ¿se entiende? Tú no puedes justamente perder esa dimensión de luchar por tu vida, tu hogar, tu matrimonio. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Porque tú no vas a romper maldiciones. Porque tus hijos serán iguales. Amén. Peleamos por cosas importantes. Amén. Peleamos por el futuro de nuestros hijos. Amén. Peleamos por la transformación de nuestra casa. Amén. Peleamos por la salud futura de nuestra familia. Amén. Peleamos por nuestra prosperidad. Amén. Peleamos para que el abrigo de Dios esté sobre nuestros seres amados y queridos. Por eso Jesús peleó la batalla y no se rindió, porque detrás de esa conquista estábamos nosotros recibiendo los beneficios de Él en la cruz. El sentido, ¿por qué peleamos? Dígame conmigo, la guerra se hace más interesante. Vamos. La guerra se hace más interesante. Amén. La guerra se hace más atractiva. Aleluya. Porque tú sabes que si hay alguien de tu familia que no se convierte, se entiende, que no se vuelve a Dios, tú sabes bien que peleando esa buena batalla de la fe, tú no vas a ver sirviendo, tú no vas a ver establecido. ¿O no? ¿Me da conmigo de culto? Los cristianos encontramos todo en la batalla. Amén. Todo en la guerra. Sabemos que ese lugar Satanás fue desarmado. Amén. Sabemos que no hay un mover que pueda en esta dimensión, si desarrollamos, frenarnos. Amén. ¿Saben cuántas veces yo tuve conflicto en guerra? ¿Saben dónde yo desaté mi conflicto en guerra? Lo saqué de lo físico y lo puse en lo espiritual. Amén. Y he peleado batallas espirituales. Amén. Y las gané. Amén. Y las conquisté. Amén. Y pude mayor que todo lo que sabía alzar sobre mí. Amén. ¿Cuántos incrédulos hay en este lugar? ¿Seguro que no?
vez entendí que el diablo me estaba haciendo la guerra. Y yo teniendo 8 meses sin entrar, 10 pesos. Yo quise hacer un negocio, a mí no se me dio, y a mis discípulos se le dio. Y yo digo, gloria a Dios por mis discípulos, pero digo, ¿qué diablo es? ¿Vos querés hacer guerra conmigo? Vamos a hacer guerra. Me le puse en mi aposento y comencé a adorar a Dios y a levantar un altar de adoración. ¿Saben lo que pasó? 8 meses, simplemente 10 pesos, me compré mi casa. ¿Qué había detrás de esa lucha? Mi casa. ¿Qué había detrás de esa lucha? Mi casa. ¡Qué aleluya! Como que mi casa sobrenatural. ¿Tenía dinero? No tenía dinero. ¿Conocía a la persona? No conocía a la persona. Vino un contador de Buenos Aires al lado de mi casa que vivía, alquilaba. ¿Sí? Él era la casa, le dice: no tengo tiempo, a la pastora y a mí. Miren, ustedes son vecinos, sí. Bueno, tomen la llave, alquilenla o vendanla y yo quiero tanto y chao. Yo no, porque yo pensé que me iba a ver en una remera blanca y negra con un gorrito y un número acá. La pastora la tomó y la arrebató. Mírenme, porque si no, no van a tener. ¿Sí? Yo decía, pero mi amor, imposible, no tenemos ni nada de capital para pagar esta casa. ¿Sabe qué? Sobrenaturalmente la pagamos todo. Pero cuando la terminé de pagar, no es que me quedé sin capital. Mi capital se triplicó. Porque detrás de cada victoria hay botines grandes. Cuando en el antiguo mundo conquistaban un reino, no solamente conquistaban el reino, sino conquistaban sus posesiones y sus botines. Digan conmigo, si yo entiendo dónde me va a llevar la batalla o la guerra espiritual, voy a tener botines grandes. Amén. Digan conmigo, tenemos que entender por qué peleamos. Vamos. Y si tú dejas de pelear, ya no peleas por tu bendición, no peleas por tu tierra, no peleas por tu promesa. Wow. Dígalo con fe. Sí, vamos, no ahí tengo ninguna fe. Ahora sí, el pastor no me ¿qué quiere decir? Que estás loco. Estás crazy. Decir, estás crazy. Estás loco. No se entiende. Hace cualquier cosa, pero ¿cómo va a dejar de pelear? ¿Se entiende? ¿Cómo te va a rendir? ¿Se entiende lo que digo? Aleluya. Amén. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir peleando. Yo tengo que tener un espíritu de guerra. Amén. Yo tengo que tener un espíritu de guerra. No tengo espíritu de rendición. Si me tengo que morir, me voy a morir en la guerra. Voy a morir peleando. Pero nunca rindiendo nada en el nombre de Jesús. Diga lo tercero. Es saber contra quién peleamos. Amén. Diga, son leyes espirituales. ¿Contra quién voy a pelear? Diga amén. Efesios 6, verso 10. Obvio que seguro no vamos a terminar el mensaje. Porque usted es un público lindo. Y como que una aspiradora absorbe todo. Aleluya. Efesios, por lo demás, hermanos míos, hay algunas claves en este lugar que ustedes ya sé que no la saben, pero la van a saber. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas, las obras del diablo, ¿sí? Sus artimañas, ¿me dicen amén? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Póngame en la Biblia Dios habla hoy, por favor, en ese mismo capítulo y versículo. Dios habla hoy. Hay una D y dos H, computadora, Para eso estudié hasta tercer grado. ¿La tienen? Dios habla hoy. Bueno, Dios no habla hoy. Léala a la pastora, que es más clara. Un segundito, dijo, por favor. Téngame un segundo de paciencia, tampoco la tiene. La Biblia dice que no peleamos contra seres de carne y sangre, sino contra seres invisibles, que gobiernan, que controlan, ¿sí? Y seguro que no la tiene, hijo. A ver, en voz alta. En voz alta, mi amor. Los lentes los trajo la pastora. Antes, cuando era joven, lo leía ascendente. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino No estamos luchando contra quién. poderes humanos, Siga. sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Contra malignas Fuerzas espirituales de dónde. del cielo, Siga. las cuales tienen mando, Las cuales tienen mando, que tienen Siga. autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Wow. Entonces, digamos, yo tengo que saber contra quién estoy peleando. Yo tengo que detectar a mi enemigo, muevan sus manos. Tenemos que poder justamente detectar lo que hay detrás de esa persona, detrás de ese negocio, detrás de ese trabajo que no funciona, detrás de esa familia que se pelea, detrás de esa familia que se está por separar. Muevan su mano, Dios mío. Detrás de aquella cosa que no te deja levantar la mano cuando el pastor te dice levanta la mano. Hay algo detrás. Diga, hay algo detrás. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo tengo que entender, tengo que justamente discernir contra qué estoy peleando. Ahí la Biblia me dice contra quién estamos peleando. A mí me dice que no estamos peleando contra nuestros hijos, no estamos peleando contra nuestro matrimonio, me dan sus manos. Estamos peleando contra cosas invisibles que tienen poder de influenciar, de controlar. Aleluya. Los ojos. ¿Se entiende lo que digo? Tienen el poder para controlarlo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo tengo que saber que detrás de mi trabajo, detrás de la economía, detrás de mi familia, detrás de esa discusión de hogar, hay algo que solamente tú como hijo de Dios puedes entenderlo. Porque las familias se separan porque no entienden que hay algo que genera todo lo que necesita una familia para separarse. Pero tú entiendes y tú le puedes decir a las tinieblas, sí, conmigo no. Amén. No, conmigo no. Tú tienes que saber contra quién estás peleando. Tú tienes que saber que tú también tienes que visualizar cuando tú peleas, ¿sí? A un mismo contra ti mismo. ¿Se entiende lo que digo? Hay cosas que nosotros tenemos que detectar. Muchas veces son cosas que vienen por las dimensiones espirituales y muchas cosas pasan por cómo yo soy. ¿Se entiende? En mi identidad de persona. Muevan sus manos, Dios mío. Tenemos que detectar, diga detectar. Y ya voy cerrando. Escuchen esto, por favor. Miren esto que es poderoso. ¿Cuál es el propósito de la guerra?
un lugar, ganar un lugar, diga ganar un lugar, tener un derecho, gobernar ese territorio. Digamos, toda lucha, toda guerra tiene un propósito. ¿Me dicen amén a él? Amén. En este lugar encontramos la base espiritual de la guerra. Efesios 6:12 dice, los da la revelación espiritual, el orden espiritual y el discernimiento espiritual. Amén. ¿Sí? En este lugar encontramos el poder de sus fuerzas. Y ahí quiero llegar al cierre. Diga, en este lugar. Cuando tenemos, escuchen esto, revelación espiritual, el orden espiritual contra qué estamos peleando, principados, potestades, gobernadores, buenos humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Principados, potestades, gobernadores. Entonces, hay cosas que van a tratar de que yo pierda los principios espirituales. ¿Tú oras? No, después, hay principios espirituales. Antes era obediente, ¿no? El diablo no le podía tocar porque antes era obediente. Wow. Antes era temeroso de Dios. Ahora no. ¿Se entiende? Amén. Eres ese machorote. Wow. Antes eras hijo. Ahora ya pasa a ser como sobrino. Muevan sus manos los sobrinos. ¿Entiendes? Antes era sensible. Antes tomaba las cosas todo para bien, por más mal que sonaban. Pero ¿cómo la tomaban? Para bien. Y ahora, diga, principados. Hay demonios que trabajan los principios en la vida. Miren esto y cierro de verdad. Ven y ves. Un principado no lo conoce a Luis. Diga, no lo conoce a Luis. No lo conoce Luis. Ni lo mira a Luis. Porque él está enfocado en los principios, en las leyes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Luis viola o transgrede una ley espiritual, hay como una lucecita roja que se prende. Y el principado mira, principio de honra. ¿Se entiende? Entonces, en ese principio, él ejecuta una ley. Y hay un mover espiritual llamado Ninshu, llamado tantos bichos, que son activados para ejecutar, ¿se entiende? En esa ley, ese derecho. ¿Verdad, hermanas? No era que vulgar para hablar, ¿se entiende? Decía malas palabras, se golpeaba el dedo con el martillo y se recordaba de su antepasado. ¿Se entiende? Y cuando él entró en Dios, ya encontró el principio, donde Dios puso un carbón y sacó toda la palabra de inmundicia, de pecado, de inmoralidad. Pero Luis ahora, con el tiempo, de vuelta vuelve en un partido de fútbol, en un lugar. Nuevas semanas. Y de ahí lo comienza a conocer ese espíritu, ese principado. Y él ordena la ley para que sea activada el orden. Y los demonios vienen con autoridad para reclamar, para decir, no, la bendición a ti no te corresponde. No, tú no eres hijo o hijo fiel. Busca a hombres fieles. No, tú no eres muy fiel. Te ofendes muy rápido, te enojas muy rápido. Mueve sus manos. Diga conmigo, en este lugar encontramos el poder de su fuerza. Y es el poder de la guerra. El poder de su fuerza es el poder de la guerra espiritual. Hay personas que pueden tener operar en muchas dimensiones espirituales, pero no en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es el poder de la guerra espiritual.
En este lugar nosotros tenemos que trabajar, Amén. porque no tenemos el poder de sus fuerzas y no resistimos, y estamos desarmados y caemos y no podemos permanecer en el día malo. Bueno, yo quiero que entiendas algo, Dios mío, que usted tiene que saber la dimensión del poder de Dios y cómo operar en ello, porque hay dimensiones espirituales del poder de Dios que nosotros tenemos que entender. Entonces yo tenemos que tomar del poder de sus fuerzas. Salomón tenía el poder de la sabiduría, David tenía el poder del gobierno, ¿se entiende? Pero Sansón tenía el poder de fuerza. Mueve sus manos, mueve sus manos. No todos tuvieron el mismo poder. Me dicen amén. Por eso usted tiene que saber qué tipo de poder necesita. Usted necesita el poder de su fuerza. Necesita entrar en una dimensión espiritual donde usted pueda entrar con violencia, entrar con un espíritu que corresponda al poder de su fuerza. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Dígame amén. Y si usted no tiene el poder, pídalo al Padre. Yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo empodérame, dame el poder de su fuerza, dame el poder de Unamis. Escuchen esto, por favor. Diga conmigo fuerza. Y póngase de pie conmigo. Diga fuerzas. Miren, fuerza quiere decir potencia. Escuchen esto. Esto se aplica al plano corporal. Escuchen esto. Que digamos, la dimensión espiritual del poder de su fuerza se va justamente a revelar en el plano de su vida natural y física. Mírenme, por favor. Diga conmigo, fuerzas. Escuchen esto, fuerza quiere decir potencia. Diga potencia. Mírenme de vuelta, fuerza quiere decir potencia. Ahora, esto se aplica al plano corporal. Diga gloria a Dios. Aleluya. Esto se aplica al plano corporal. Yo quiero que usted se mire, pero no espiritualmente, porque yo sé que usted espiritualmente hasta se mira con alas. Como que es el ángel. Amén. Por favor, ¿tú quieres ir más allá? Tú tienes que cambiar tu espíritu, hijo y hija. Tienes que volverte en un guerrero. Una guerrera de fe. ¿Saben cuáles son los principios? La Biblia dice en 1 Corintios 10, verso 4, que Dios nos dio armas poderosas para la destrucción. ¿Cuáles son las armas de Dios? El poder de su palabra, el poder de su nombre, el poder de la sangre, el poder del amor, el poder del arrepentimiento, el poder del creer. Aleluya. Amén. El poder del esfuerzo. Vamos, esfuérzate, sé valiente. No temas lo de mayo, porque yo estaré contigo donde tú quieras que vayas. Deja su mano. Amén. Él nos da armas poderosas. El poder del servicio. Amén. El poder del amor. Aleluya. Hay cosas que podemos someter al diablo, pero como queramos nosotros. Porque Dios nos dio todas las armas suficientes para destronar, para destruir, para cancelar toda operación espiritual de las tinieblas. Muévame sus manos, Dios mío. Pastor, yo estoy mal en mi casa, yo sufro en mi casa. ¿Sabes por qué sufres? Porque tú le diste lugar, porque tú permitiste cosas, porque tú no estableciste el orden, el principio y en la revelación de Dios en tu casa. ¿Y ahora qué hago? Pelea. Vuelve a establecer el orden, el principio. Vuelve a buscar la comunión, vuelve a buscar la fe, vuelve a buscar el principio. Vamos, levántate. Vuelve a empezar. Dios te da armas poderosas. Reactívate, recomienza. Aviva nuevamente el fuego del don del Espíritu. Vamos. Pero hay personas, hijita, que por más que la ven nuevamente de propósito, no sirven más, porque no quieren nada más, porque se rindieron, porque quedaron justamente cautivos, desarmados por el diablo.
Sansón le pasó eso. Pero Sansón recuperó el poder cuando él volvió a clamar a su Dios. Aleluya. Aleluya. Sansón estaba atado, ciego, en burla, pero él volvió a recuperar el poder cuando él clamó nuevamente a Dios. Amén. Cuando él entendió que esos filisteos eran sus enemigos, que no eran sus aliados, que no era su vida placentera en ese lugar. Amén. Vuelve a levantarte. Amén. Pelea. Mientras tengas vida, tú puedes pelear. Tú puedes batallar, tú puedes guerrear. Aleluya. Tienes que provocarte violencia. Tienes que provocarte violencia. Amén. Tienes que provocarte violencia. Tú no le puedes echar la culpa a Dios cuando no peleaste con la armadura de Dios. Amén. Cuando no te vestiste, cuando no te revestiste, cuando no te equipaste, cuando no te capacitaste en capacidad, en revelación, en el Espíritu Santo, tú no puedes quejarte de Dios. Amén. Tú te tenías que preparar, entrenar, llenarte de poder. Amén. Amén. Para que nadie te frene, para que nadie te haga frente. Tú tenías que buscar la unción, tenías que buscar el lugar, tenías que buscar el llamado, tenías que buscar el servicio, tenías que cambiarlo todo por estar en el lugar donde Dios te llama. Amén. Yo he pagado precios. Yo he dejado lugares que yo necesitaba estar por ir a una reunión. Yo tenía necesidad económica, necesidad de hambre, pero yo no faltaba ningún culto. Amén. Yo dejaba todo por ir a la casa de Dios. Yo dejaba todo por oír la palabra de Dios, por escuchar y por recibir la palabra de Dios en mi vida. Amén. Tú no le puedes echar la culpa a Dios. Tú no te puedes rendir, no puedes bajar tu brazo. Aleluya. Aleluya. Tú tienes que levantarte nuevamente. Tú no puedes ceder, porque hay cosas importantes detrás tuyo, porque hay botines importantes, porque hay lugares importantes, porque hay territorios importantes. Aleluya. Amén. Aleluya, porque hay derechos que tú vas a establecer por ganar, por resistir, por pelear. Hoy tal vez tu familia